vamos a hablar sobre la educación. Hay muchos resultados que hoy a 2024 nos ha dejado ver que la educación se ha convertido en una herramienta que no nos ha permitido evolucionar más allá de ser un simple empleado de alguna compañía. Sé que es difícil, sé que esto que voy a hablar hoy va a ser algo que de pronto usted no vaya a ver con buenos ojos, no vaya a sentirse muy atraído por lo que yo voy a decir, pero no es mi intención, amigo que está conectado, parcero, parcera. Esa no es mi intención es simplemente relatarle el porqué de muchas cosas y por qué a partir de este 2024 hay muchas cosas que deberían saberse y deberíamos comprender. Yo veo mucho contenido en internet y no he visto algo que realmente enfrente el sistema, que realmente permita saber por qué el rebelde sin causa del metal sí tiene una causa detrás, y esa es la idea que estamos contextualizando para que usted y yo conozcamos un poco sobre lo que vivimos y sobre lo que somos. Voy a contarles un poco sobre la historia de la educación. La historia de la educación, perdón, nace con la filosofía. Ustedes recuerdan que en algún momento existían las escuelas, pero estaban dedicadas más específicamente a la élite, a los ricos, ¿cierto? Los filósofos ricos, los emperadores, toda esta gente generaba como maestros para poner a los hijos de los ricos como aprendices y transmitirles una idea que iba de generación en generación, ¿cierto? Hasta el siglo XIX, hasta la revolución industrial, para ser más preciso, resulta y pasa y acontece que en ese momento la aceleración y el cambio en los trabajos necesitaban personas que por lo menos tuvieran unas mínimas características para que desarrollaran una labor efectiva y coherente con todo el trabajo que se estaba desarrollando. Aquí, parceros, comienza a verse los primeros despojos, las primeras organizaciones que vienen a constituir la educación moderna. Pero antes de que llegara la educación moderna, quiero hablarles sobre la primera parte de este cuento, la iglesia. Como la iglesia, que es el primer segmento que tengo acá señalado, la iglesia es este primer motor que comienza a generar a las personas el interés por los conocimientos. Pero hay un sesgo muy importante aquí. La iglesia no estaba interesada en que usted pensara, la iglesia estaba interesada en que usted entendiera, apoyara y se volviera fanático número uno del Dios y de la idea de la verdad que tiene la iglesia sobre la humanidad. Y ese era el fin específico. A la iglesia no le interesaba que usted pensara, que usted fuera revolucionario, que usted propusiera. A la iglesia lo único que le importa y le ha importado y le seguirá importando todo el tiempo es que usted pague el diezmo y haga caso. Así de sencillo. Por eso usted ve que la gran mayoría de personas conservadoras y muy fanáticas de la iglesia son extremadamente cuadriculadas y tienen un libro al que ellos consideran la verdad y nada más que la verdad y se ciñen bajo estas normas. Y todo lo que esté fuera de esas normas apesta para ellos o sencillamente lo matan. Así funciona la iglesia, todas las religiones, todas, absolutamente todas. Pero entonces resulta que la iglesia comenzó a instaurar y a organizar todas las escuelas alrededor del mundo. Ahí entra América Latina, Europa, ¿cierto? Entonces comienzan a poner todo lo que son los estatutos de comprensión de nuestro lenguaje, de la forma de comunicarnos, de la forma en la que usted va a agradarle a Dios. Esto es supremamente importante y poderoso, parceros, porque en Latinoamérica, ¿cierto? La iglesia lo que hizo fue domesticar, condicionar e invadir la mente de los indígenas, ¿cierto? En Latinoamérica. En Europa fue un poco más chocante y más fácil porque la iglesia en su momento ya tenía muchísimo poder, ¿cierto? Entonces en Europa fue como más sencillo, como que la gente creía más en esto, no tenían mucho cómo enfrentar porque pues los aborígenes o las primeras comunidades y pueblos que estaban en Europa cuando la iglesia tomó el poder ya habían pasado muchas cosas, entonces ya por ende estaban más cristianizados. Y además, lo que sucedió ahí también es que la iglesia entró fue a negociar. Los europeos, digamos los vikingos, negociaron con los cristianos para poder tener un control y una mejoría dentro de su civilización. Y digo mejoría entre comillas, ¿no? Después, el tema de Asia. La iglesia occidental no entró a Asia y por ende no tienen los mismos parámetros que la iglesia oriental no tiene los mismos parámetros que la iglesia occidental. Por ende, con Asia las cosas fueron a otro precio y igual las culturas orientales y en Asia,
Indochina y demás, son culturas también muy, muy viejas y con un peso histórico demasiado grande. Nada más, India y China tienen casi alrededor de 5.000 años de historia, y pues entrar a observar 5.000 años de historia, parce, se irían muchísimos programas. En algún punto de pronto comenzaré a hablar sobre toda la experiencia cultural e histórica que se vive allí en este sector del mundo. Resulta que la iglesia pues tomó su poder, ¿cierto? La iglesia se puso todo en el plan y fueron los primeros inversionistas de la educación, ¿sí? Hay españoles, parceros, a los que ustedes les preguntan, oiga, ¿ustedes por qué conquistaron América? ¿Por qué no nos devuelven el oro? Y entonces los españoles salen a decir así, con el pecho inflado, diciendo, joder, tío, pues entonces devuélveme las universidades y las escuelas, porque ustedes eran unos aborígenes que no hablaban de nada y no tenían ni puta idea de lo que pensaban de la vida. Entonces uno coge y dice, wow, o sea, estos manes nos educaron. Pues cuando usted comienza a observar el pensum académico, que esto va a ser algo que voy a hablar más adelante, usted va a decir, oh, qué pésima labor hicieron, amigos. La inversión. La inversión al principio fue, como les estaba diciendo, la iglesia, pero hay un momento histórico en nuestra historia del día de hoy y es la revolución industrial, parceros. Esta revolución causó algo muy brutal para todos nosotros, parceros. ¿Por qué? Porque es el momento en que las máquinas comienzan a implementarse a la labor y al desarrollo de la adquisición y creación de productos, ¿cierto? Entonces entra el carro, entra la imprenta, entran las máquinas de petróleo, entran una cantidad, entran los trenes. Entonces, parce, en esa mera revolución industrial comienza todo a cambiar y aparece la industria. Este espacio de acá de la industria, creo yo que es el espacio más complejo que podamos analizar de acá y del por qué en este momento la educación toma unos rumbos demasiado complejos. En la industria, los más grandes patrocinadores de las universidades y de las escuelas y de la educación, ¿cierto? Son JP Morgan, son la familia Rockefeller, son los Rothschild y todas esas familias que han estado rodeadas a través de muchas historias de conspiración, muchas historias que giran alrededor de mitos urbanos y leyendas urbanas, pues son verdad, parcero. Muchas de esas cosas tienen mucha verdad ahí detrás. Estos manes hicieron y obligaron a los gobiernos a que la educación fuera obligatoria, ¿sí o qué? Esa es la primera parte, obligatoria, pero no necesitaban que fuera de calidad. Al contrario, la educación en ese punto se convirtió en una similitud a una cárcel, parceros. Si ustedes se ponen a analizar todo, ¿cómo era su escuela? Escríbame en los comentarios, ¿cómo era su escuela? Mi escuela en ese momento era un lote muy grande, cuadrado, y tenía unos muros altísimos con unas rejas arriba y con aros de púas de alambre alrededor para que nadie se escapara de la escuela, ¿cierto? Había un hall en el cual se distribuían dos edificios a la derecha, a la izquierda, de 4 pisos, ¿cierto? Y diferentes salones en cada uno de ellos. Y era tal cual una prisión. Y entonces, esto lo digo ahorita porque ahorita hay muchísimos estudios que están observando de primera mano y haciendo una cantidad de propuestas sobre la educación, pero en ese momento, ¿cierto? Era, entre comillas, el mejor recurso para que las personas como usted y como yo, y específicamente los niños, comenzáramos a acostumbrarnos a una jornada de trabajo, a una jornada que llenara a la industria. Y comienzan a comparar esto con las cárceles, parcero. Todas las cárceles tienen esa misma arquitectura, por decirlo así. Entonces se vuelve obligatorio y tiene una similitud con la cárcel que a su vez lo condiciona a las personas. ¿Sí o qué? Nos vuelve esclavos del premio y del castigo. Porque así funcionaba. Yo no sé si alguna vez sus papás, a mí de pronto no alcancé a vivir, no me sí lo viví como en primero de primaria, que me pegaban en las manos con una regla. Sí, hoy en día los niños de hoy en día no sabrán qué es eso, pero antes los maestros nos pegaban, nos golpeaban con una regla, ¿cierto? Y era premio y castigo, premio y castigo, premio y castigo. Parce, pues la industria comienza a patrocinar las universidades, comienza a patrocinar todo lo que gira alrededor de la educación, pero no con la finalidad de que usted se haga millonario, de que usted haga competencia, de que usted sea una persona libre y que tenga un criterio propio, no. Resulta que todo el pensum académico comienza a girar alrededor de actividades específicas que giren alrededor de salvaguardar
el estatus y la ley que ya está realizada en los gobiernos. Y si ustedes recuerdan, ¿a quién favorece la ley? En todos los países, porque no es solamente en Colombia, no es solamente en América Latina, en todos los países la ley favorece específicamente a la élite, a los ricachones. Y esto no es ir en contra de los ricos y tampoco estoy diciendo no estudie. ¿Por qué no, parceros? Hay que conocer el sistema para jugarle al sistema con sus propias reglas, ¿sí o qué? Entonces la industria capitaliza a todas las personas que fuimos, perdón, a una escuela, nos cogió y nos transformó en empleados con unas competencias obligatorias para que sirvan a la industria. Esta gente, pues, obviamente no se iba a quedar con las manos cruzadas. Ellos habían hecho una inversión enorme, parceros, y esa plata no se iba a perder, ¿cierto? Entonces comienza a generarse todo el modelo educativo que conocemos hoy en día. Hoy en día están los pensum académicos. De hecho, tengo aquí un plan de estudio que se los voy a leer así como muy rápidamente, donde están como las áreas y las asignaturas que se ven. Digamos, está ciencias naturales y educación ambiental, en donde ven biología, química, física y cátedra ambiental. Después vienen matemáticas que se desarrollan desde sexto grado hasta 12 grado u 11 grado según el país. Aritmética, geometría, álgebra y estadística. Después viene ciencias sociales, historia, geografía y constitución política, que se divide en dos asignaturas, geografía e historia. Después viene humanidades, lengua castellana e idioma extranjero, que se divide en lengua castellana e inglés. Después viene educación religiosa. Este es un punto importantísimo donde la iglesia no ha soltado las garras, porque desde que son muy niños les enseñan a rezar, les enseñan que hay un paraíso, que hay un infierno y que hay que, aquí lo tengo bien escrito, parceros, miedo. Todo el miedo que usted y yo nos hemos imaginado está metido a través de la escuela. ¿Por qué miedo? Ahí de pronto algún cristiano va a salir a decirme, Dios es amor. No, Dios no es amor. Dios es un negocio y a Dios le interesa que usted, parcero, tenga miedo de él o de lo que él te va a hacer por no respetarlo a él. Entonces es como un negocio ahí todo clandestino y directo, pero en el cual no puedes alegar mucho porque te censuran. Entonces viene el miedo, ¿cierto? Después viene educación ética y en valores humanos, que dice que es ética y valores y filosofía. Si ustedes recuerdan, la ética y valores casi siempre está alrededor de una cantidad de conductas que se apliquen a la sociedad, es decir, báñese 3 veces al día, lávese los dientes 3 veces al día, báñese una vez al día, mantenga su ropa limpia, sea disciplinado, haga deporte, cuide su cuerpo. Y después entra la filosofía, en donde siempre hay un profesor que le intenta abrir a usted la mente para que usted tenga un criterio propio de pensamiento, pero pues obviamente bajo los estatutos de la institución, ¿cierto? Ahorita voy para esa parte. Después se habla sobre educación física, recreación y deportes, lo cual es una total estupidez porque en los colegios de América Latina, sí, la educación física es específicamente un profesor que dice, hombres jueguen micro, mujeres caminen, hagan algo, ¿cierto? Porque no hay un culto al cuerpo, no hay un culto al deporte, no hay un culto a conservar su situación física, su cuerpo como un templo y a desarrollar articulaciones, músculos, un buen estatus de calidad de vida. Eso ya no interesa, parceros. Educación artística y cultural, expresión comunicativa, música y artes plásticas, ¿sí? Esa parte se ha deteriorado un montón en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque la expresión artística hace pensar a la gente muchísimo. Después viene tecnología informática, que se llama informática. Y ese, amigos, es el pensum que se está supuestamente utilizando en muchas escuelas. En otras escuelas son más poquitas asignaturas, pero es lo que gira alrededor. Si ustedes observan en ciencias naturales y educación ambiental, no hay un aspecto que nos lleve a nosotros a ver la condición actual de nuestro país, porque de nuestro territorio, de nuestro planeta, todo gira alrededor de la biología, química, física y cátedra ambiental. Y muchas de estas cosas están dadas a que usted simplemente memorice, 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 memorice. Y ahí es donde entra todo este factor que les traigo aquí, lo que es la educación. Este factor que está acá, cuando comenzamos a ver y a organizar todo lo que tiene que ver con educación, comenzamos a darnos cuenta que hay un s o sea, ¿cómo lo puedo decir, parce? Listo, va. Uy, 2 minutos ya, diablos, parce, me acaban de informar que tengo 2 minutos y tengo que resumir esto. La educación hoy en día nos lleva a ser personas que no piensan, sino que memorizan.
Estamos siendo juzgados por una cantidad de competencias para las cuales no todos somos los mejores, ¿cierto? Decía una frase, no me acuerdo quién, pero es una frase muy célebre que dice: "No puedes juzgar a un pescado, no puedes juzgar a un pez por su por la falta de capacidad de trepar un árbol, porque, pues, obviamente no cuenta con esas capacidades". Algo así, parezco el Chavo del Ocho diciendo, ¿sí me entienden? Pero lo importante de esto es que en este 2024, usted, amigo, que tiene 20, 15, 18 años, se pregunte, ¿la educación de alguna manera ha hecho que usted tenga voluntad, que usted tenga criterio propio o que usted simplemente tenga miedo de salir a la vida y enfrentarse a algo porque no sabe qué pueda pasar? Eso es lo que quiero dejarles hoy para la educación. Nos convirtieron en trabajadores, netamente somos trabajadores. Nosotros salimos de la escuela, del bachillerato a buscar una carrera y muchas veces buscamos una carrera que nos dé dinero, porque no está permitido salirse del status quo, porque todos estamos en el afán de la plata y somos trabajadores mediocres, mal pagos, sin posibilidad de pensión, porque al ritmo que vamos la pensión se está yendo para el carajo. Porque no está, eso es una pirámide, compadres, ¿sí? Y ustedes en algún momento voy a tocar específicamente este tema de la utopía de la pensión para las personas de hoy en día, de cómo los trabajadores y cómo nos han convertido y nos desembocan netamente a tener familia, y cuando usted menos piensa, parceros, aparece algo que tenía aquí y que gira alrededor de todo el sistema, que son los problemas mentales, que es una temática que también voy a tratar más adelante. Mi intención con estos espacios no es decirle: "Parce, vuélvase rebelde, no haga caso, no vaya a estudiar", no. Es: "Parce, si usted y yo aprendemos y conocemos el origen y el sentido de lo que nos están dando a nosotros, podemos utilizarlo a nuestro favor. ¿Que hay que educarnos? Por supuesto que sí, pero hay que educarnos de una manera diferente, parceros. Hoy en día nos tenemos que quitar de encima el miedo. Nos tenemos que quitar de encima los problemas mentales. Tenemos que ser trabajadores, sí, pero no solamente de una compañía. Tenemos que ser trabajadores de nuestros propios negocios, de nuestras propias cosas. ¿Que hay que tener o no familia? Eso ya es una decisión, pero hoy en día muchas personas hemos tomado la decisión de hacernos la vasectomía o de ligadura de trompas, que haya permitido, que permita de alguna forma que la familia sea una decisión y no una obligación. Pensión, no lo sabemos. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro, pero es muy posible, y los contratos y todo lo que gira alrededor de la educación con respecto al futuro de nosotros está muy difuso. Espero les haya gustado este tema. Resumir tantas cosas en 15 minutos es muy difícil, pero lo importante es que se quede una idea. ¿Qué se le quedó la idea en la cabecita? Déjelo en los comentarios. Estudiar, sí, pero estudiar más a profundidad, estudiar cosas que realmente nos enriquezcan, porque créanme una cosa, la educación nos convirtió en presos de un sistema en el cual no hay salida.